¿Qué tal gente? Espero se encuentren bien. Antes de comenzar el video solo les quería decir que este video es un resumen de todo el manga de Por Ángel no se pueden llevar bien, o al menos hasta su último capítulo en español. Aquí se encuentran las dos primeras partes que subí al canal hace mucho tiempo, para que si ya la vieron vuelvan a recordar la historia. Además, para la gente nueva que llega al canal, de igual forma si solo quieres ver el contenido nuevo salta al minuto que aparece en pantalla, o puedes guiarte de los episodios de la línea del tiempo de YouTube. Les agradezco todo el apoyo que me han dado, y el tiempo que se toman para ver mis videos ya sean muchos o pocos. Sin más que decir, comencemos con el resumen. La historia empieza con nuestro protagonista presentado C. Nos dice que podría parecer una persona normal y corriente, pero en realidad es un demonio que le gusta hacer travesuras, pero también es un otaku empedernido. Él en principio iba a vivir tranquilo en el mundo humano, pero lo casaron forzosamente con un ángel, incluso los llevaron a ponerse unos anillos extraños en su boda. El prota es infeliz a pesar de haberse casado con una chica muy linda, porque para él las chicas 2D son lo mejor, pero sin embargo le llamaba la atención porque era bonita y le dijeron que podían hacer cosas prohibidas ahora que están casados. Los anillos servían para eso. Si detectaban fuerte animosidad del portador lo convertiría en excitación. A los 18 años normalmente hay mucho entusiasmo por el futuro, pero en cuanto llegaron a esa edad ellos dos se casaron. En un sitio una niña no puede alcanzar su globo, pero nuestro prota llega para alcanzárselo y se presenta. Su nombre es Jie Cheng. Inmediatamente truena el globo. Él dice que puede parecer como otro universitario, pero en realidad es un demonio y disfruta de hacer bromas a los demás, pero también es un otaku extremo. Cuando era más chico él tuvo la suerte de ver una revista del mundo humano y quedó fascinado por lo que vio. Nuestro prota se percata de algo que hay en el árbol, cuando de repente ve que una chica va cayendo en dirección a él. Nuestro prota la recuesta sobre el árbol y trata de reanimarla, pero es inútil. Nuestro prota la llevó a comer a un restaurante mientras él pensaba que aunque ella fuera linda no debería involucrarse con ella. La chica le agradece a el prota por lo ha hecho por ella, y dice que estaba buscando a alguien pero estaba cansada, así que decidió dormir en el árbol. El prota se quería ir del lugar, pero la chica lo detiene y le dice que se llama Sansan, y le pregunta al prota por su nombre, pero este se niega ya que no lo creía necesario el decirle su nombre y se va diciéndole que tal vez se vuelvan a ver. El prota le estaba explicando a una mujer el por qué estaba llegando tarde en su primer día, pero ella no le creía por la historia tan surrealista. El prota decía que lo perdonara, pero ella decía que le pondría ausencia. La mujer decía que supervisar demonios en el mundo humano era su trabajo. Los demonios que quieren vivir en el mundo humano deben pasar por la evaluación de un ángel. La mujer atendía una llamada de una persona misteriosa y se veía entusiasmada por lo que vendría. El prota estaba paseando por la ciudad, cuando de pronto vio a la chica del accidente. Él fue tras ella para reclamarle que le pagara la comida, pero cuando puse su brazo en su hombro ella lo tiró al suelo. Justo después de esto aparecieron dos sujetos que estaban buscando a la chica, y ella inmediatamente salió corriendo. El prota aún estaba molesto cuando los dos tipos se acercaron para ver cómo estaban, pero uno reconoció que él era un demonio y el prota también salió corriendo. El prota se preguntaba quién eran esos tipos, ya que sabían su identidad y no le daban mucha confianza mientras ellos lo perseguían. Mientras el prota huía se encontró a la mujer de 4 lentes. Esta le lanzó un ataque y el prota la esquivó. El prota fue a dar a un callejón y al verse sin salida él esquivó a los hombres de negro, y escaló las paredes para poder huir. Cuando de pronto se topa con la chica de antes quien está ahí, ellos chocaron y cayeron noqueados, mientras que los hombres decían que habían capturado a ambos. La chica despierta en un sala y la mujer de lentes la recibe. A la par de que el prota se despertaba, la chica lanza un golpe hacia el prota y este lo esquiva. Mientras discutían la mujer les pregunta si ya se conocían, y el prota dice que ella fue la que lo estafó. Ella dice que eso hará las cosas más fáciles. Ella presenta a la chica, se llama Yu Sansan, está a punto de cumplir 18 años y será la esposa del prota. El prota incrédulo pregunta que por qué se casaría con un ángel, y Yu pregunta que por qué se casaría con un demonio. El proyecto consistía en que ellos serían el símbolo de amistad entre las dos razas. El prota pregunta por qué esto fue sin su consentimiento, pero la mujer dice que se les envió un mensaje de texto. El prota no quería hacerlo, pero cuando le dice que si participaba reembolsarían sus gastos y le darían un dinero extra, el prota duda un poco. Mientras Yu y el prota pelaban, la mujer de lentes les dice que hoy sería su boda. Dos sujetos llevaban forzosamente al prota hacia la iglesia.
Cuando de pronto vio a Yu vestida de novia quien ya estaba ahí, alguien se le acerca y le dijo al prota que piense en lo que haría con una chica linda. La persona que le dijo eso era la mujer de lentes quien oficializaría la boda. La boda transcurría llegado el momento de aceptar el matrimonio. Dos tipos hablaron por ellos aceptando el matrimonio, seguido de eso ellos intercambiaron anillos, y después de eso los demás los obligaron a darse un beso y oficialmente estaban casados ángel y demonio. Yu ya tenía suficiente con el casamiento y no quería seguir. Al querer quitarse el niño, le dijeron que si trata de quitárselo cuando el contrato está vigente explotaran. El prota dice que no habían firmado ningún contrato, pero la mujer le dice que lo hicieron con el beso. También les explica que el principal objetivo de los anillos es intensificar los sentimientos entre pareja, y enviaría órdenes de afecto aleatoriamente como hacer el amor. Si no las obedecían serían castigados. El prota empezaba a agradarle la situación, pero a Jun seguía disgustándole. Cuando de pronto Jun se paraliza, el prota se sorprende y dice que debe ser obra del anillo. Si el anillo capta fuertes movimientos los convierte en excitación. El prota dice que no aguantaría la situación, así que carga a Yu y la lleva hacia un cuarto. Él tira al piso y la moja con agua y le pregunta que si ahora se siente mejor. Yu piensa que después de todo él no es tan malo, y ella pregunta pensando en voz alta que por qué no reaccione. El prota dice que es alguien con principios, aunque la verdadera razón es porque no tenía condones y aún cabía la mínima posibilidad de que quedara embarazada. Yu saca al prota de un golpe del baño porque le había dicho que sus pechos eran pequeños. Yu iba a salir volando con sus alas, pero el prota la detiene porque podrían descubrir su identidad. El prota en cuestión le propone un trato a Yu, que consistía en aceptar el matrimonio que duraría un año. Si trabajaban juntos se podría aprovechar de esta situación, entonces durante ese periodo pueden experimentar una vida de humanos. Solo debían probar que demonio y ángeles pueden convivir pacíficamente durante un año. Yu acepta, pero le dice al prota que lo matara si intenta engañarla, y Yu procede a irse caminando a su primer día de clases. Mientras el prota piensa en que la atormentara en cuerpo y mente por haber hecho enojar a un demonio. Ya en el campus Yu no está porque tiene un pésimo sentido de la orientación. Yu y Ji estaban atentos esperando a que los anillos les diera la nueva orden, pero cuando se la dio era hacer posturas sexuales, así que los dos se quedaron congelados. Pero la mujer de lentes les llama y les dice que las gemas del anillo, que son dificultades, se dividen en S, A, B o C, y les dice que lo pongan en C. Al recibir la nueva orden era tomarse la mano por 5 minutos. Yu molesta al prota diciéndole que si podría con algo tan sencillo y se toman de la mano. En su mente el prota pensaba que Yu le resultaba repugnante esta situación, pero al verla sonrojada se empieza a sonrojar porque ella era muy bonita. Inmediatamente el anillo les dice que crucen los dedos mientras se toman de la mano. A regañadientes lo hicieron y completaron la tarea. Los dos se molestaban el uno del otro, mientras que la mujer de lentes los escuchaba por teléfono. El prota piensa en el concepto de lo que debe ser un matrimonio, lo que está muy lejos de la realidad para él. Entra en el cuarto de Yu y ve que es un desastre y ella sigue dormida, así que la levanta. El prota levanta un accesorio íntimo y hace enojar a Yu y lo echa del cuarto. Él le dice que limpie su desastre ya que no está viviendo sola. El prota está pensando en lo bien que siente tener dinero, cuando de pronto se escucha un ruido en el cuarto. Era Yu cerrando la lavadora con el pie. El prota se enoja porque la había descompuesto, y la manda a la cocina que se prepara algo. Cuando de pronto recibe una llamada de la mujer de lentes, y le dice que no dejara entrar a la cocina a Yu ya que hará un desastre. En ese momento el prota se dio cuenta de lo peligroso que sería dejar a Yu por su cuenta, así que de rodillas le ruega que le deje servirle porque destruiría la casa, y el prota piensa en los gastos de reparación. El prota nos cuenta una función que tiene el anillo. Si detecta que van a lastimar a su pareja los hace entrar en un estado de excitación. Esto lo usa el prota para hacer enojar a Yu sin recibir represalias por su parte, pero en un ataque de ira Yu le da un fuerte golpe que lo manda volando. La mujer de lentes alaba al prota por su perspicacia. Esto hace que Yu se enfade, pero la mujer le dice que ¿qué tal si le da una idea para disculparse? El prota llega a casa e inmediatamente va a molestar a Yu, pero ella esta vez está muy tranquila. El prota sigue sin molestarla sin efecto alguno y dice que lo golpee, pero de repente Yu le da un golpe en la cara. El prota pregunta que por qué no fue castigada como anteriormente por el anillo, pero Yu le dice que a veces las esposas demuestran su humor por la violencia. Una nueva opción se activó en el anillo, la cual consistía en que la esposa debería dar una recompensa hasta que uno de los dos quedara satisfecho, así que Yu procede a torturar al prota hasta que ya no puede más, y el anillo detecta hostilidad de él, y entra en estado de excitación.
Luego nos damos cuenta que la mujer de lentes le dio la idea de esto. Empezando el día, el anillo le da una tarea, que consistía en tener una cita en el parque. Llegando al parque, Yu estaba muy emocionada porque era su primera vez en uno. El prota la observa feliz y dice que se siente como alguien diferente. El prota le pone una correa de muñeca para que no se pierda debido a su pésimo sentido de la orientación. El prota dice que no se subirá a los juegos de adrenalina como la montaña rusa, pero a Yu no le importa y lo hace subirse. Yu lo estaba pasando muy bien, pero el prota realmente mal. Así se subieron uno tras otro hasta que el prota quedó agotado, y Yu le trae algo para refrescarlo. Yu le dice que qué harán en la cita, y el prota le reclama que porque hoy se estaba comportando tan linda, que si quería ganar puntos de afecto con él. Esto hace enojar a Yu y le da un golpe. La supervisora los encuentra en el parque ya que ella estaba trabajando ahí, y les dice que si no querían meterse a la casa de sustos. El prota al principio no quería entrar, pero la supervisora le hace una apuesta. Si puede resistirlo sin gritar, pagará la factura de reparación. Siendo provocado por la supervisora, el prota acepta, así que la supervisora le da un teléfono de utilería y separa a Yu del prota. El prota decía que era aburrido y un juego de niños y decía que ganaría la apuesta. Cuando entró a un cuarto, cuando le llegó un mensaje al teléfono que decía adiós, atrás de él estaba Yu y lo asustó a tal punto que le tomaron una foto, y el prota había perdido la apuesta. Mientras que la supervisora le contaba al prota que Yu era inexperta en el mundo humano, y ella quería divertirse un poco. Seguido de esto los dos abandonan el lugar. Finalmente la tarea había sido completada. El prota le dijo que se fueran a casa, pero Yu quería ayudar a una niña que había perdido a su mamá. Pero el prota le dijo que la dejara, que no importaba, y empezaron a discutir por esto. El prota dijo que solo se volverían las cosas más complicadas. Al oír esto, Yu dijo que todos los demonios eran iguales, egoístas y sin corazón. El prota se molestó debido a sus palabras y él la dejó sola por su cuenta. El prota estaba enojado por lo sucedido, cuando de pronto escucha por un transmisor que Yu Sansan se había extraviado. El prota lo quería dejar pasar, pero en la transmisión se escuchaba que lo llamaban a él ya que lo habían visto con ella. Así que sin más el prota fue al lugar. En la sala de transmisión Yu se culpaba a sí misma, pero la niña la reconfortaba. Ella decía que era muy tonta y se preguntaba si él vendría por ella. También pensaba en que si había sido muy dura con él. En ese momento el prota entró muy acelerado, seguido de la madre de la niña. El prota dijo que había encontrado a una señora muy angustiada y la trajo consigo. Probablemente su madre le enseñó a la niña que cuando se perdiera venga a este lugar, decía el prota, y ese era el motivo por el cual le dijo que la dejara. La madre y la niña le agradecieron a ambos. De camino a casa, Yu se disculpaba con el prota por lo que había dicho. Él decía que no era necesario ya que al fin y al cabo era cierto, todos los demonios eran iguales. Esa era la percepción que tenían en el mundo humano y que lo dejara pasar, pero Yu lo tomó del brazo ya que sabía que él seguía molesto. Ellos empezaron a discutir y forcejear hasta que se cayeron. Yu cayó encima de Jie y le dio un beso accidentalmente, lo cual puso nerviosa a Yu y le dio un golpe directo al prota. Yu nos cuenta que el prota era muy diferente a lo que conocía de los demonios. Miraba películas sentimentales y lloraba mucho, era fanático de las figuras, era un extremista en la limpieza, se preguntaba si todos los demonios eran así, y además el prota tenía habilidades de cocina increíbles. Yu pensaba que no era un mal tipo después de todo. El prota nos cuenta que él empezó a cocinar debido a los costos del mundo humano. Él quería seguir gastando en sus pasatiempos, entonces descubrió que, para comer bien y poder seguir gastando en lo que le gusta, cocinar en casa era más barato y era sencillo cocinar ya que solo debería seguir la receta. Al final Yu piensa que no odia del todo su vida actual. Yu estaba usando una app para poder llegar a su casa, pero al parecer otra vez se había vuelto a perder. Cuando de pronto una situación de acoso llamó su atención, el prota al fin había comprado una edición limitada de una figura de acción. Él se dirigía felizmente a su casa preguntándose qué haría para la cena, cuando de pronto un sujeto llamó su atención. Él se percató de que llevaba el anillo de compromiso. En ese instante su anillo empezó a hacer ruidos extraños, seguido de eso el anillo empezó a moverlo en contra de su voluntad. Cambiamos a la perspectiva de Yu. Un tipo se preguntaba cómo podía ser tan fuerte. Al parecer ella había entrado en una pelea y había derrotado a varios sujetos. Un tipo llegaba al lugar del conflicto y les reclamaba el hecho de no acabar con esto, a pesar de que su rival era una niña y de inmediato sacaba una navaja. Yu se quedaba asombrada de ella y de cómo la manejaba. Ella se la pedía prestada y todos los tipos caían ante el encanto de la ángel. El tipo ruborizado se la regalaba.
Cuando de pronto el prota llega chocando su cabeza del tipo, Yu le pregunta el por qué está ahí y el prota le responde que como lo sabría, y comenzaron a discutir. Los demás delincuentes estaban molestos por lo sucedido con su jefe, mientras Yu pensaba que el prota le podría ayudar a derrotarlos, pero el prota ya se estaba disculpando y no vio otra opción que dejarle toda la culpa a Yu. Ellos dos empezaron a discutir, cuando de pronto el prota se dio cuenta que no tenía su figura. Al ver que los delincuentes la tenían, él golpeó a uno de ellos y dijo que no la tocaran, esto que hizo molesto aún más a todos los sujetos. En este punto el prota no tenía otra opción y atacó, con la pimienta que compró a mitad de precio. Le había dicho a Yu que cerrara los ojos pero ella no los cerró. Rápidamente tomó a Yu de la mano y los dos huyeron de ese lugar. En casa el prota estaba mojando los ojos de Yu para que pudiera abrir los ojos. El prota le cuenta que había visto a un tipo corriendo del callejón, y le decía que no se metiera en asuntos de otras personas, pero ella se mostraba satisfecha de haber ayudado. El prota cuestionaba su forma de actuar, y le dice las 3 reglas que debe seguir si quiere una vida fácil en el mundo humano: no meterse en asuntos innecesarios, poner tus intereses primero y no interferir en nada del mundo humano. Yu le pregunta el por qué la salvó, y él le decía que era para evitar problemas innecesarios. Yu le dice que para compensar solo la llamara y ella irá a salvarlo. El prota ignora esto, pero al ver las heridas de Yu le da unas banditas para curarse sus heridas, pero ella lo malentendió debido a los libros que leyó del prota. Al final él le puso las banditas en las manos. Yu le pregunta al prota sobre el basquetbol debido a que una amiga le pidió que participara en la escuela, y él le da libros y videos de un curso de basquetbol, y le dice que está ansioso de ver su partido. Al día siguiente el prota estaba somnoliento porque había jugado hasta tarde, cuando llega la mujer de lentes y le pregunta el por qué está ahí. Él le dice que porque tenía un presentimiento de que algo interesante va a pasar. Mientras observaban a Yu, sus amigas la apoyaban, y ella se ruborizaba y se ponía nerviosa. Mientras empezaba el juego, la presidenta del club se presentaba y alardeaba de sus habilidades, pero Yu le quita rápido la pelota y encesta. Mientras hablaba ella lo hace una vez más. El prota se asombró porque él pensó que era una novata. La mujer de lentes le explica que ella tiene la habilidad de aprender cosas como ninguna otra persona ordinaria. Solo con los libros pude aprender y si eso le interesa se puede convertir en una genio. El prota estaba decepcionado mientras que a Yu la felicitaban. En la segunda mitad todas las chicas cubrían a Yu, pero en un instante ella ejecutó su movimiento asesino especial. Sin embargo, a pesar de las expectativas, ella falló. La supervisora la revisaba y la cuestionaba por haber golpeado el balón así. Ella dijo que lo había visto en un libro que le dio el prota. La supervisora le dice que diferencie la ficción de la realidad, pero ella recuerda que el prota le había dicho que con ese movimiento ganaría, mientras el prota dice que lo había grabado todo. 2 amigas de Yu se acercan para ver si estaba bien, pero ella se disculpa ya que dice que perdieron por su culpa, pero ellas de inmediato la despojan de la culpa. Mientras que ellas bromeaban de lo ocurrido, Yu se resbala, pero cuando se iba a caer, un sujeto la sostiene y ella le agradece. La supervisora le dice al prota que alguien estaba abrazando a Yu. Mientras el sujeto se presentaba, él se llamaba Li Jie. El prota le dice a la supervisora que ella es libre de hacer lo que quiera. Ella esperaba que la trama se volviera un triángulo amoroso. Ella también intentaba que el prota odiara al tipo, pero el prota decía que no lo odiaba ni un poco. Mientras las mujeres se cambiaban, hablaban de un tipo que les tomaba videos mientras se cambiaban. En eso Li le pregunta a Yu sobre su herida y este se ofrece a llevarla a la enfermería. Justo en ese momento al prota le llega una tarea individual que consistía en llevar a su pareja a la enfermería en sus brazos. El prota estaba en shock ya que no se quería involucrar con ella en público, pero él rápidamente pensó en algo. El prota se pone una máscara y se lleva rápido a Yu de Li. Yu se asusta al no saber quién es, pero él le dice que es el prota y que estaba cumpliendo una tarea. Rápido llevó a Yu a la enfermería. Ella le pregunta sobre qué estaba haciendo. El prota dice que no puede dejarlo así, y él le pregunta sobre su estado y procede rápido a revisarla. Después de eso el prota venda el pie que se había lastimado. Ella le preguntó que cómo sabía de su herida y él decía que la estaba observando para saber cuándo haría el tonto. Al terminar la tarea el prota se fue y le dice que no le importa a quien tenga de compañía, y le dice que se cuide del tipo rubio. Cuando Yu se estaba a punto de irse se percata que había una doctora en la habitación. Ella fue testigo de todo lo ocurrido. Ella se disculpa y sale corriendo de la habitación, pero se da cuenta de que no sabía dónde estaba. Yu se había vuelto a perder. Ahora en el campus de la escuela, en el vestidor de mujeres, 2 tipos estaban instalando cierto tipo de cosas. Decían que ellos entraron gracias a presidente, que puede rápidamente obtener el permiso de tener las llaves, que aunque tenga la cara de chico bueno le gusta hacer ese tipo de cosas. Li decía que el material era bueno y tendrían muchas más visitas, lo que generaría más dinero.
él se preguntaba por la reacción de las chicas al saber que él las grababa ahí. Decía que sería muy gracioso, mientras que yo estaba tratando de encontrar los vestidores, al fin lo encontraba y veía lo que los chicos estaban haciendo allí. Lee sabía de inmediato que estaba en un apuro, así que él solo pensaba en que tenía que engañarla. Él le dijo que solo estaban investigando, pero ella rápidamente pensó en que ellos eran los tipos que las grababan. Ellos rápidamente cerraron la puerta para que no escapara, y la intentaron atrapar, pero ella fácilmente derribó a los otros dos sujetos. Lee se preguntaba qué clase de monstruo era. Mientras la amenazaba con publicar las fotos, de inmediato Yu lo acorraló, pero algo de su teléfono llamó su atención. En clase las amigas Yu se preguntaban dónde se encontraría ella. Yu llega con ellas disculpándose por tardar y ellas le pregunta qué le pasó a su cara. En otro sitio Lee le reclamaba a los otros tipos por casi delatarlos. Y Lee decía que aunque entró en pánico, al final había logrado aprovecharse de la ingenuidad de Yu. El prota había cocinado un pastel de frutas con macarrones, y le preguntaba a Yu si quería probarlo, pero él recordaba que no estaba en casa y debió haberla recogido de la escuela. El prota iba a salir a recogerla esperando que no se hubiera perdido, pero en eso Yu entra por la puerta de la casa un poco diferente y él se pregunta si pasó algo. El prota tenía curiosidad de lo que estaba pasando porque ella se veía diferente, pero él no quería preguntárselo para que no luciera que se preocupaba por ella. El prota repasaba varias opciones, mientras su curiosidad crecía, así que de una forma burlona le preguntó, pero ella lo ignoró y el prota se enojó por eso. Al final le preguntó qué le había pasado, pero ella no le quería decir, así que él supuso que había pasado algo con el chico rubio. Ella reaccionó ya que era correcto, sin otra opción. Al final le contó todo lo que había pasado. El prota se burla de esto y Yu le pregunta si lo sabía. Él responde que debido a que es un demonio olía sus intenciones maliciosas. Yu le dice el por qué no se lo dijo. Él responde que no era su obligación intervenir ya que solo involucraba humanos. El prota supone que la amenazaron con algún tipo de foto. Yu le pregunta si hay alguna forma de detenerlos. Él le explica que no lo sabe, pero lo recomienda no intentar exponerlo, ya que él posee todo tipo de facilidades para hacerla ver a ella como la culpable, como su reputación y demás cuestiones. Ella pregunta si no hay más opción. Él le dice que no se meta en situaciones que no pueda controlar para que no tenga que pedir ayuda después, y le dice que deje de lado ese sentido de la justicia y solo disfrute su vida actual, mientras que ella recostada en su cama se pregunta qué debe hacer. Nos muestran que le amenazó a Yu con publicar las fotos de sus amigas si ella decía lo que había visto, diciendo que todas las consecuencias serían su culpa, así que sin más Yu aceptó el trato. Mientras que Yu estaba confusa en clase, la supervisora se daba cuenta de ello. Ella intentaba persuadirla para que le contara lo que pasaba, pero ella evadía el tema, y decía que resolvería el problema sola. Mientras que los tipos se preguntaban sobre si dejar ir a Yu era lo correcto, Lee parecía entusiasmado por jugar y divertirse con Yu. El prota en otro sitio se preguntaba sobre lo que dijo a Yu y cree que debería recibir una lección, también que su rutina diaria debería seguir. Pero en eso la supervisora lo increpaba para pedirle algo. Yu estaba espiando a los chicos para averiguar qué es lo hacían y tener una evidencia sólida. La supervisora le preguntaba sobre el estado de Yu, y decía que ella antes siempre le pedía su ayuda, además de que cuando le preguntó a ella actuó muy raro. Al final él le cuente que unos humanos se aprovecharon de ella por su amabilidad e idiotez. Mientras tanto Yu seguía buscando evidencias en el vestidor, cuando encontró una llave en el suelo junto con evidencia real. Pero en ese momento Lee le toma una foto, inculpándola de ser quien toma las filmaciones, tomando como base que ella tenía en sus manos la llave. De inmediato ella roba su teléfono, pero él le dice que las fotos las tiene en un respaldo. Ella le pregunta cómo es capaz de actuar tan inocente y hacer cosas tan terribles, es como si él fuera un demonio. Yu deja el lugar frustrada mientras que Lee dice que todo salió como lo planeó y que se estaba divirtiendo, pero que se pondría más interesante. En eso la supervisora y el prota alcanzan a ver a Yu. El prota estaba feliz de haber llegado a tiempo para poder meter la ropa mientras pensaba en la cara que puso Yu. Pasaban las horas y Yu no llegaba a casa y el prota decía que no era de su interés. Sin embargo, el prota salía a buscarla bajo la lluvia, mientras llamaba a la supervisora para comunicarle la situación. Cuando el prota llegó a casa y Yu ya estaba ahí empapada y desanimada, mientras que el prota se burlaba y quejaba de ella, diciéndole que así era la realidad del mundo humano, que no era un cuento de hadas, y que si seguía corriendo no sería capaz de resolver nada, y que tal vez todos los ángeles son tan idealistas. Esto a Yu claramente la molestó y le pidió que se callara, y con lágrimas en los ojos le dio un golpe al prota. Él le preguntó si se sentía mejor ahora. Ella se disculpaba y salía corriendo a su cuarto mientras se lamentaba por todo.
el prota le llamaba a la supervisora avisándole que ya había llegado a casa mientras ella estaba visiblemente preocupada. Al día siguiente el prota pensaba en lo que había sucedido pero no le quería tomar importancia. Sin embargo, el anillo le advirtió que fuera a verla. Él la vio en un mal estado y la recostó sobre su cama, y después de eso el anillo le ordenó quitarle la ropa húmeda, así que con mucho nerviosismo el prota se la quitó poco a poco para cumplir la tarea. Después el prota quería darle un poco de medicina, pero antes de que pasara Yu lo atacó. El prota llama a la supervisora para saber qué pasaba. Ella le dice que de niña a Yu le dieron una medicina y la vomitó, eso le dejó un trauma de la infancia. Ella le dice que el capítulo debió ser muy diferente, pero el prota la interrumpe y le dice que porque el anillo no la detiene. Ella dice que porque ella está atacando inconsciente y la única forma de tenerla es haciendo que tome la medicina. En eso a Yu le sale una aureola y lo empieza a atacar haciendo varios daños. El prota, harto de la situación, se decide a darle la medicina. Él se la bebe para dársela de boca a boca y lo consigue. Yu se tranquiliza, el prota la lleva a su cama y se disculpa. Yu se despierta con el prota durmiendo al lado de ella y tomados de la mano. Rápidamente ella se da cuenta que él la cuidó y se acerca a él. Pero cuando el prota se estaba despertando, ella de inmediato volvió a la cama. El prota revisa su estado de temperatura y luego se va de la habitación. Yu estaba un poco ruborizada y se pregunta qué habrá pasado. Cuando se da cuenta que tiene una diferente ropa y no recuerda haberse cambiado, va hacia con el prota para quejarse de lo que había hecho y empezaron a discutir. Cuando iban caminando por la ciudad, Yu se disculpa. En la escuela Yu se veía con Lee y los demás. Lee le propone que trabaje con ellos ya que sería más fácil y Yu acepta, pero ella lo increpa y reflexiona sobre cómo el prota tenía razón acerca de lo que dijo. Y cuando las cosas eran más intensas, el prota interrumpe entrando por la puerta, pero se tropieza y capturan a los dos. Cuando Lee estaba a punto de delatarlos, el prota le pregunta si se le puede unir, pero con la astucia de Lee se dio cuenta que el prota estaba grabando. Pero el prota sacaba varios celulares y Lee los rompía, pero se dio cuenta que estaba rompiendo sus celulares. El prota fingía que veía los archivos del teléfono de Lee, cuando en realidad solo era una actuación. Cuando Lee se lo quita, recibe un mensaje, el cual contenía una grabación que los inculpaba de todo. El prota le explicaba que ese vestidor tenía un dispositivo de audio instalado, pero el prota decía que era una broma, y eso lo hizo con un modificador de voz, y dice exactamente lo que ellos decían porque el prota sabe cómo pensaban ese tipo de gente, pero al ver cómo reaccionaron era una confesión de sus crímenes, y que justo grababa la conversación que tenían, con el teléfono que Yu tenía bajo su ropa. Pero el prota en realidad les dice que eso era una transmisión en vivo en donde todos pudieran verlos. El prota le envía el link de la transmisión para comprobar, ya que Lee no lo creía, y él estaba visiblemente alterado. Los sujetos atacaron a Yu, pero ella acabó rápidamente con los dos. Mientras Yu peleaba con Lee, el prota la animaba, pero llegó la supervisora y lo noqueó. El prota dice que él le dijo que viniera. Al final amarraron a los tres, y el prota le explica a Yu que la transmisión era una mentira, pero le pide que guarde el video para tener una evidencia. Mientras el prota pensaba en chantajearlos por el video, la supervisora lo confisca, lo amenaza y dice que llamó a la policía y autoridades de la escuela. Cuando Yu le iba a agradecer, el prota dice que no lo hizo por ella, y le empieza a reclamar sobre cómo actúa y las consecuencias que tienen. Le dice que reflexione más las cosas. Yu se disculpa por el golpe que le dio, pero el prota no las acepta, y le dice que le regrese el golpe. El prota acepta y solo le da un pequeño golpe en la frente, y le dice que cuando se meta en problemas le diga lo que ocurre, pero le dice que no se meta en más problemas. En eso llega la policía preguntando por los sujetos, pero ellos salen corriendo asustados por culpa de la supervisora. Las amigas de Yu la encuentran y se veían muy preocupadas. En el sitio había mucha gente porque la supervisora subió el video a internet. Ella le recuerda al prota que porque ahora es más ruidoso y no seguía sus reglas, y él dice que le molestó un poco que Yu estuviera triste y angustiada, así que la supervisora le agradece al prota. Yu se mostraba sorprendida porque el prota tenía una cola de demonio, y por la ansiedad de verla le aprieta fuertemente la cola. El prota se molesta un poco, a la vez que se sorprende porque no se había dado cuenta cuando salió. Es como si su cuerpo actuara por su cuenta. Al verlo extraño, Yu le pregunta si sentía bien, porque tenía un color de su cara extraña, y se acerca a él. Eso le sorprende al prota y le pide que se aleje. Ella solo estaba imitando el comportamiento de la supervisora. Cuando ella no se sentía bien, pero ciertamente el prota sí estaba mal, tenía una temperatura alta. El prota recuerda que tal vez se enfermó por darle el beso aquella vez a Yu. El prota le restaba importancia a su enfermedad, y dice que con un poco de medicina estaría bien,
pero en ese entonces sonaban los anillos, había un nuevo trabajo, era un trabajo individual, debes de atender a tu compañero enfermo hasta que esté completamente recuperado. Yu se pregunta qué debería hacer, pero igual ella dice que se haría cargo. Número 1, tomar bastantes líquidos calientes. Número 2, aplicar bolsas de hielo. Número 3, ayudar a lavar ropa. Número 4, ayudar con la limpieza. Pero como era de esperarse, a Yu le salió todo mal. Ella se sentía apenada por no saber hacer nada. La enfermedad del prota empeoraba con cada minuto que pasaba. Yu le pregunta si podía hacer algo por él, pero el prota le dice que solo no cause más problemas. El prota le pide a Yu que le pase una dakimakura, pero cuando se la iba a dar, el prota se confunde y la abraza a ella. En un instante su cola se enreda en su pierna. El prota se equivocó e hizo lo que normalmente haría con la almohada. Ella le da una cachetada y lo enreda con su propia cola. El prota entre sus sueños sentía algo cálido y decía que sentía bien, y al despertar se da cuenta que estaba entre las piernas, con sus alas desplegadas. Yu le pregunta cómo se sentía. El prota le pregunta qué hizo. Eso era una ceremonia de llamada, la bendición del ángel. Se decía que gracias a eso la persona bendecida puede alejarse de la tragedia y la enfermedad, además de protección angelical. De todas formas, el prota ahora se sentía mucho mejor. Al escuchar a eso, Yu se sentía aliviada. El prota le pregunta si era capaz de eso porque no lo había hecho antes. Ella responde que eso era porque no podía hacérselo a cualquiera, tenía un requisito especial. Pero antes de que se lo dijera, el prota la molesta diciéndole que si no es que se aprovechó de él mientras dormía. Esto molesta a Yu aún más cuando el prota le cuenta un extraño sueño que tuvo, y desesperada le grita que se muriera. Postdata, el requisito precio en verdad era un beso en la frente. El prota recostado en el sofá dice que esto era divertido, y eso es porque Yu estaba usando un traje de Mad. Ella le preguntaba por qué se veste así, pero el prota le recordaba lo que le había dicho. Ella le preguntaba al prota si quería que hiciera algo que hiciera por él, porque anteriormente le había causado problemas. Ella le pregunta que haría algo por él mientras estuviera a su alcance. Entonces ahí fue cuando el prota se aprovechó de la situación, no la había forzado a utilizarlo. Ella lo aceptó por su propia cuenta. El prota solo le pedía que actuara como Mad por un día entero. Desde ahora en adelante le llamaría maestro. Ello se lo decía pero en un tono muy bajo. Pero el prota le insistió para que lo dijera de forma más fuerte y clara. El prota lo disfrutaba en grande, y le pedía que le diera una masaje en los pies. El prota se pregunta porque ahora ella era muy obediente, y se preguntaba si es que era una especie de trampa hacia él por parte de ella. Entonces él probaría hasta dónde llegaría su paciencia. Entonces durante todo el día el prota la mandó a hacer tareas del hogar y entre otras necesidades que él requería para su comodidad. Yu le decía que descansara un poco porque había jugado todo el rato, y que al menos la dejara usar el baño, porque se iba a empapar toda. El prota, sorprendido por la situación, acepta lo que ella se tropezaba con las bebidas y las derramaba todas. El prota le pedía que lo limpiara. El prota creía que era un poco aburrido y que si no se enojaba no tenía sentido. Ella dice que no se enojara porque después de todo era su culpa, tenía todo su derecho en tratarla así si de esa forma podía redimir sus errores, así que no se molestaría sin importar nada. Ella lo decía en serio, así que el prota le dice estúpida tabla de planchar, entre otro tipo de insultos para hacerla enojar, y ella le decía que si en serio quería pelear. El prota le toca el busto y que en efecto había metido relleno. Hasta ahí fue el límite de Yu y ella le empezó a lanzar un sinfín de golpes gritando. El prota le dijo que si es que acaso no se enojaría. Entonces es cuando el prota le dice que tenía hambre y que fuera a comprarle unos bocadillos a la tienda, pero sin ensuciar el vestido de ninguna forma. En el aeropuerto al parecer una chica decía que al fin había llegado. No podía con el cansancio, había llegado algo temprano, no sabía qué hacer. Mientras tanto Yu salía de la tienda de comprar los bocadillos. Ella decía que se apresuraría y volvería a casa para que nadie la viera vestida así. Pero antes de eso ello se detuvo porque vio algo. Ella sentía que se le estaba haciendo tarde, como no había de otras forma lo intentaría, pero antes de eso se asegura que haya nadie viéndola, así que ellas sacaban sus alas para salir volando, pero ya en el cielo se preguntaba dónde era el camino a casa. Cuando lo había encontrado sale volando directamente hacia ese lugar. El prota en casa se preguntaba por qué es que Yu tardaba tanto en volver a casa. Entonces el prota ve una pluma en la ventana, y al asomarse veía que Yu se aproximaba volando. Al ir con mucha velocidad, ellas se chocaban contra el prota en su cara con su entrepierna. El prota se molestaba contra ella porque le había dicho muchas veces que no usara sus poderes, pero ella decía que había una buena razón por la que se tardó, además de que se asegura en que nadie la viera.
ella le daba un regalo para él, era una disculpa por la vez que se enfermó y había rompido muchas de sus cosas. El prota, un poco sorprendido, el prota le agradece, ella le decía que creía que le encantaría. Al abrir el regalo, al parecer al prota le había odiado, y el prota piensa en que debería estar bromeando, pero al verla a ella el prota finge en que le había gustado demasiado. Ella se siente aliviada porque creía que no le gustaría. Después de eso el prota le pregunta por el helado y los bocadillos. Como no podía ser de otra forma, ella lo había olvidado. La chica que había llegado antes se había tomado una foto y la había publicado en redes, pero ella al ver la foto se da cuenta de algo peculiar en su fondo, y ella creía que había visto un ángel. Al día siguiente los anillos sonaban y les daba una nueva tarea: jueguen algo juntos y diviértanse. El prota le dice que se le había ocurrido una tarea. Para ponerle diversión a esa tarea, tendrían un certamen para ver quién gana más hasta que la tarea termine. El ganador tendría que dar una orden y el perdedor la cumpliría. Entonces la partida empezaría. El prota se sentía en confianza por las habilidades que él tenía en ese juego, pero en un santiamén el prota había perdido y se preguntaba cómo es que había perdido si ella tan solo era una novata. Yu le decía noob, y una y otra vez el prota perdía contra ella, mientras que Yu se estaba riendo de él, mientras que el prota estaba aún más desesperado y molesto por ello. Yu le es honesta y le dice que ya había jugado antes este juego, le enseña al prota su nombre de usuario y el prota se queda sorprendido. Ella decía que estaba aburrida en su casa, y la supervisora le traía cosas del mundo humano, ya que no había otra cosa que pudiera hacer, solo jugaba ese juego. Después de eso ella le muestra un nuevo juego y le pide que jugaran ahora ese. El prota se sentía confiado porque era muy bueno en ese juego. Ella le pide un minuto para que supiera los controles. El prota queda asombrado porque había perdido otra vez, aunque lo haya jugado por primera vez. Ella se volvía a burlar de él. El prota se sentía molesto y entusiasmado, y Yu le dice que venga con todo lo que tenía. De pronto Yu le hace una pregunta: ¿por qué odias tanto a los ángeles? Él pensaba en que todo lo que hablaban era sobre estupideces de cuentos de hadas totalmente desconectados de la realidad. Ellos hacían cosas buenas y disfrute lo que les dure, pero cuando las cosas se tornan feas, niegan su participación y evaden la responsabilidad. Yu se burla de él. Ella dice que pensaba algo similar de los demonios, pero cambió su pensamiento. Había cambiado un poco, villanos despreciables que siempre trataban de romper las reglas de la sociedad. El prota también dice que su perspectiva había cambiado de parecer. Tal vez había sido por su relación, tal vez había gente como ella dentro de Los Ángeles. Después de eso los dos empiezan a pelear y en ese momento se había cumplido la tarea. Ahora el prota debía cumplir una petición de Yu por la apuesta que ellos hicieron, y ella le pide que le cocine cosas de las fotos que vio. Entonces el prota se pone en ello de forma molesta. Entonces mientras veían fotos el prota se encuentra con la foto de la chica de antes. El prota le cuestionaba si es que era ella la de la foto. Él piensa que eso le traería problemas, en especial si la supervisora lo veía. Justamente ella dice que eso les traería problemas. En el peor de los casos su identidad estaría expuesta y podría ser deportada. Ella va con el prota a preguntarle qué es lo que harían. Él le dice que lo hago por cuenta por única vez. Va con la supervisora, pero ella le dice que no podía intervenir. Luego le dice al prota que si identidad es expuesta, tendría cargos por el crimen. Ellos dos eran una pareja. Al estar en unión conlleva una responsabilidad. El prota estaba demasiado molesto por la situación, pero la supervisora le dice que si lo arreglaba antes de que escalara a mayores no tendría consecuencias. Era todo lo que podía hacer por ellos, y les desea mucha suerte. Ella se disculpa con el prota, pero él le dice que ya estaba acostumbrado y ahora la prioridad era resolver ese problema, y le pide que solo no se meta en más problemas. Él lo arreglaría por su cuenta. El prota se preguntaba quién demonios era la persona que publicó la foto. Unos randoms llegan a decirle que era Jin 11. Era una streamer popular, además era muy linda. Para mucha gente ella era la mujer ideal. Ellos le recomiendan ver sus streams para encontrar algo interesante. Pero el prota también piensa en que es jodidamente hermosa. Yo en la escuela se mostraba preocupada, y sus amigas le preguntaba qué pasaba, pero una de ellas la interrumpe para contarle sobre la noticia de la chica con alas. Esto denotaba aún más preocupación de Yu y de inmediato se fue del lugar. Fue directo a la supervisora a preguntarle qué debía hacer. Ella la tranquilizaba y le decía que ya se le ocurriría algo. En la escuela las chicas se impresionaba por un chico demasiado atractivo. Mientras el prota caminaba pensando el problema por la calle, se topa con el chico de antes, impactando los dos y tirando todo. De inmediato el chico se levantaba y seguía corriendo como si nada. Cuando el prota estaba recogiendo sus cosas del suelo él se encuentra con unas pantimedias negras, y como no aparecía su figura,
el prota creyó que ese tipo se la había llevado y salió corriendo de inmediato hacia él, y la supervisora desde lejos decía que había salido todo bien. 6 horas antes la supervisora se había vestido de repartidor y fue directamente hacia la casa del streamer. Ella le da un folleto de una nueva promoción del centro comercial, esto le interesó a ella, y dijo que se vistiera de inmediato para ir. Después le hacía una llamada al prota, diciéndole que había ganado un ticket gratis para la nueva tienda, para una lotería. El prota fue de inmediato a la tienda. Después de varias incidencias al fin el prota se sacó el premio. Antes de que se fuera el prota, ella le dice que tiene una nueva promoción de otra tienda para un descuento, y como el prota dijo que era muy barato entonces salió corriendo hacia allá. Mientras tanto la Streme llegaba a la tienda, donde estaba allí la supervisora, y le ofrecía varios descuentos en ropa para mujer. Entonces ella se mostraba muy emocionada y compraba varias cosas de allí. Solo se llevaría una prenda y las demás se la enviaran a su departamento, pero ella se daba cuenta de lo tarde que era. Ella rápidamente quería un baño y lo exigía, y como no había se fue corriendo de forma apresurada. Mientras tanto el prota de igual forma seguía en la calle distrayéndose. Entonces es allí cuando vamos de vuelta al presente, con la supervisora totalmente satisfecha de su trabajo. Yo estaba afligida porque no pudo ayudarle en nada a la supervisora, y estaba bastante preocupada porque su identidad será revelada. En ese momento ve al prota correr a toda velocidad bastante desesperado. El prota llegaba con la streamer alcanzando en un baño, diciéndole que le regresara a su waifu. Como no hacía que el prota entrara en razón se vio en la necesidad de volver a correr para intentar perderlo, aunque a pesar de todos sus intentos por hacerlo, el prota siempre le seguía el rastro a ella y era imposible perderlo. El prota la había capturado, y ella decía que no entendía el por qué lo estaba molestando y que por favor lo dejara ir. Pero el prota dice que no esté bromeando y cómo es que se atrevía a robarle algo tan preciado. Ella le decía que debía ser un malentendido y tomó sus cosas por equivocación, pero el prota no le creía nada. Pero con un pequeño susurro ella murmuraba que era hora. ¿Se transformó? El prota estaba demasiado confundido porque se había transformado en una mujer. Rápidamente se aparta del prota, y al hacerlo se le pudo alcanzar a ver una cola de demonio. El prota se queda intrigado porque piensa que esa cara la había visto en otro lugar, y en efecto era Jin 11, y le dijo que era su fan. Había visto todas sus transmisiones y si no le importaba darle un autógrafo. Pero el prota se retractaba de inmediato, no era momento para estar emocionado. El prota directo le pregunta si es que era un demonio. Jin se sorprende, pero el prota le dice que él también era un demonio. Ella dice que no lo había antes porque llevaba prisa, pero el prota dice que eso no era el punto. Le preguntaba cómo es que se había transformado de repente en una mujer. Ella le dice que era una maldición, la maldición de un ángel. Un día hace 8 años estaba buscando, como era usual, chicas lindas para poder divertirse. Pero un chica ángel se le acercó y le dijo: así que te gustan mucho las mujeres, conviértete en una. Cuando recobró sus sentidos tenía el cuerpo de una mujer. Desde entonces cuando cae la noche su cuerpo se convertía en una mujer. Por 8 años, por 8 largos años, ya no podía coquetear con chicas lindas. El prota le grita y le dice que eso le pasaba por ser mujeriego. Mientras Jin se seguía quejando de su situación, el prota le hace una pregunta muy honesta, y le pregunta si es 100% hombre. Él dice que sí. Entonces el prota se sentía muy decepcionado. Por su parte Jin decía que lo único que le veía de bueno a su cuerpo es que ahora podía ser Streme de éxito y ganar mucho dinero. El prota enojado le decía que le había hecho demasiadas donaciones y que les regresara sus sentimientos, pero él se ponía encantador, y el prota de igual forma sucumbía ante sus encantos. En conclusión, Jin estaba por esa zona porque había escuchado que el ángel que le puso la maldición está por allí y quería que se la quitara. Él quería cómo se quitarse esa maldición, pero el prota le decía que como eso podía ser una maldición si es que eso era el sueño de todo hombre. Volverse mujer por la noche era muy pervertido y podía ver a las otras mujeres sin ningún problema. Cualquiera querría esa habilidad, decía el prota. Él le contesta que no lo entendía, obvio que había pensado todo eso, pero no lo podía hacer y todo era porque no tenía pene. Él había pensado muchas más cosas de las que se pudiera imaginar, pero en el momento en el que se transforma desaparecen. Cuando es mujer y ve a una mujer desnuda no sentía nada, tampoco tenía las ganas de tener relaciones lésbicas. ¿Cuál era el propósito de vivir si no podía hacer cosas pervertidas? Además, esa maldición tenía un efecto curioso: si fuera a perder la virginidad siendo mujer jamás volvería a ser chico. El prota sacaba un pepino, y él le pregunta qué es lo que iba a hacer. El prota pregunta si es que había una forma en que se quitara la maldición. Sí la había, pero la condición que cumplir era brutal. Tenía que encontrar a alguien que lo ame y tener una buena relación. El prota pensó en que estaba bromeando. Él le dice que no, e incluso le cuenta que todos los días que se mira al espejo,
Piensa en que por qué esa chica tan linda no puede ser su novia. El prota entonces le dice que salga y encuentre a alguien con quien enamorarse. Él dice que no. Entonces la única opción que le quedó era encontrar a la chica que le puso la maldición. Investigando recientemente, escuchó que estaba por esa área y que era muy cruel. El prota piensa en las dos ángeles que conoce. Una vez que lo encontrara la iba a torturar por meterse con un demonio. El prota dice que lo entiende porque también había sido molestado por los ángeles. Entonces los dos se largaron a llorar y se preguntan sus nombres. Pero el prota le pide una petición, y es que quería tocarle los pechos un rato. Él decía que era para poder creerle y entrar en confianza con él y creer las palabras que le dijo. Después de una larga discusión él acepta, pero que solo recordara que era un hombre. El prota se disponía a tocarlas, cuando justamente Yuye gana al lugar por perderse de nuevo. Ella le gritaba que se detuviera allí mismo, que era lo que intentaba hacer. Cuando Jin la vio al instante le llamó la atención a sus ojos. Ella se mostraba muy preocupada con por Jin al ella defenderlo. El prota se quejaba por darle una patada y mandarlo a volar, pero ella decía que estaba loco por lo que iba a hacer. Pero el prota le dice que mirara bien, él era un demonio y era hombre, pero ella no le creía y le dijo que buscara mejores excusas. El prota dice que le crea que era verdad lo que decía. Mientras tanto Jin se acercó a Yu y le dijo que era muy hermosa, que era un ángel, era su ángel. De inmediato el prota alejaba a Yu de él. Esto molestó a Jin, diciéndole que qué es lo que hacía. El prota le dice que no sentía nada por las mujeres cuando estaba convertido en mujer. Pero más importante aún, él era quien había tomado la foto. Él preguntaba qué foto y el prota se la enseña. Jin entiende ahora por qué lo estaban buscando. El prota dice que se apresure a borrarla, pero él no quería hacerlo. Primero no conseguía nada con hacerlo. La publicación se había hecho muy viral. Borrarla sería lo mismo que admitir que era falso, lo que arruinaría su reputación como streamer, y sus ingresos bajarían, sin mencionar a que ella era un ángel, porque ayudaría a un ángel. Ella se quejaba porque no quería que tocaran su cola porque era muy sensible, y dice que no era su intención, pero algo le llamó la atención. El prota le dice que bien hecho tomara su cola y no la soltara, y en su estado de vulnerabilidad el prota le empieza a tomar video. Le pide hacer un trato. Si no quería que ese video se hiciera viral, borrara la foto. Yu le dice que espere un momento, no era necesario ir tan lejos. Él le dice que se calle, era por ella por quien hacía todo eso. Esa era la única manera, o quería empacar e irse a su hogar. Ella no lo quería, así que el prota sigue con sus métodos de demonios, y le pide que le ayude para acabar con eso rápido. Después se mira con Jin y le pide cuál era su respuesta. Él le llama traidor, así que el prota hace que Yu sostenga más fuerte su cola. De igual forma Yu lo disfrutaba. Le pregunta a Jin si es que ahora había cambiado de opinión. Después de un tiempo por fin lo tenían. El prota dice que todo estaría controlado. Además, ahora que tenía el video no causaría problemas. Pero Yu borra el video y dice que el problema ya se había solucionado. Le entregaba su celular a Jin y le dice que ya había borrado el video, y le pide disculpas por tomar medidas tan drásticas. Ellos no tenían otra opción y querían resolver ese problema, y le pide perdón por asustarlo, y le ofrecía su mano y su ayuda para después. Entonces él también se disculpa por ser muy egoísta, y con eso el problema se solucionó. Al otro día Jin estaba con Sansan. Él quería agradecer por ayudarlo también, pero Yu no se acordaba de él. Entonces el prota le tiene que explicar quién era él. Jin se vuelve a presentar a ella. Él le dice que era muy hermosa, y también que si la persona que le puso la maldición no aparece, podía pedirle que lo vuelva hombre. De pronto el prota le tira agua encima y este último se molesta. El prota dice que pensaba que si tirándole agua se convertiría en mujer. Jin le pregunta por qué interfiere cada vez que hablaba con Sansan, cuál era su relación. El prota le dice que no es de incumbencia, pero Yu interrumpe la conversación diciendo que la supervisora estaría allí, debía hablar con ella. Yu le había dicho a Jin que hablara con ella, ya que ella sabía muchas cosas. Ella era muy amable y confiable. Jin deseaba conocerle porque pensaba que era una chica hermosa. El prota antes le da un consejo, el cual era darse la vuelta e irse, si no quería vivir un infierno, pero él ya no confiaba en el prota, así que lo ignora. Cuando se va Jin, el prota le dice a Yu que un chico tan guapo la árabe debe ser buena. Era muy popular, ella debía estar alegre. El prota le decía que estaba con una sonrisa de oreja a oreja, y además que ella trataba de forma diferente a Jin y ella siempre estaba dispuesta a ayudarlo. Yu le pregunta si es que acaso estaba celoso, pero luego se retracta y dice que era una broma, pero le pregunta por qué estaba tan molesto. Entonces el prota se empezó a preguntar por qué es que lo estaba, cuando de pronto se escucha un golpe. Era Jin quien había sido lanzado, y la supervisora decía que quien le había dado permiso de entrar sin tocar. Jin le pregunta por qué le lanza un ataque injustificado. La supervisora se preguntaba por qué cuando lo veía tenía la urgencia de pegarle. Jin pensaba que ella era una mujer muy extraña y no la podía descifrar.
y creía que sería difícil lidiar con ella. La supervisora le pregunta si él era el demonio que había aplicado para un trabajo hace tiempo. Jin dice que no recordaba eso, pero ella sacaba un contrato ya firmado por él. Ahora que lo había visto, el contrato entraría en vigor. Además, le dice que escuchó que había estado buscando a alguien importante. Lamentablemente esa persona no estaba allí. Ella la amenazaba con darle una paliza por los problemas que le causó a Sansan, y Jin sentía miedo. Por eso mismo él se lanzó a correr, porque creía que iba a ser asesinado. Pero la supervisora, con un poder angelical, logra capturarlo fácilmente. El prota le reclama por la regla de poder usar sus poderes en el mundo humano, pero ella lo amenaza a él también. Ella le pone a Jin un collar para evitar que escapara. Si trataba de quitárselo, su cabeza explotaría, pero mientras hiciera todo lo que le pidiera no habría problema. Estaba interesado en sus habilidades, así que sin más se lo llevó a su oficina en contra de su voluntad para trabajar. Los chicos estaban sorprendidos de la actitud de la supervisora. El prota estaba tirado en el sillón con una molestia, quejándose en voz alta. En resumidas cuentas, el prota quería participar en el evento especial de una tienda, por un llavero edición limitada, pero los equipos debían ser de 2, así que Yu se ofrece como su equipo. Entonces el prota se emociona porque ella lo iba a ayudar. Más tarde en la tienda el prota seguía muy emocionado, mientras Yu se sentía intrigada por el número de gente que había, pero al parecer todas eran parejas. Entonces el prota le llama por su nombre y le dice que vayan, y la toma fuertemente del hombro. Ella le pregunta qué es lo que hacía. El prota dice que tenían que entrar en el papel, porque ese evento era solo de parejas. Ella se enoja porque sentía engañada por no decirle eso. El prota dice que disimule un poco, porque el dueño era muy estricto. Además le dice que fue ella quien aceptó ayudarlo. Ella le dice que de todas formas lo habría ayudado. Cuando llegaron con el dueño, ellos tuvieron que actuar para parecer una pareja real, pero Yu se sonrojaba y se ponía nerviosa. De todas formas ella también fingía de su relación, pero el dueño les pide que se den un beso y les creería. El prota dice que no hay problema, pero Yu estaba abrumada por la situación. El prota la toma fuertemente y la trae hacia él, pero ella lo detiene. Él le intenta restar importancia, pero de igual forma ella estaba muy nerviosa, y por los nervios de ella, lo toma y lo arroja al piso. Cuando pensó que todo se había acabado, el dueño dice que eso había sido encantador. Al final del día el prota sí logró conseguir su llavero. Está muy feliz, y le agradece a Yu su ayuda, y le entrega un llavero a ella. Jin se quejaba con el prota de todos los maltratos de la supervisora hacia él desde que trabajaba con ella. Como iba a llegar la hora de convertirse en mujer, él va al baño y regresa ya siendo mujer. Él sospechaba demasiado de la supervisora porque cuando se convertía en mujer ella no le extrañaba para nada, pero al prota también le intrigaba una cosa, porque ahora tenía ropa de mujer. Él le dice que es para poder mantener bien la apariencia y no verse como un bicho raro vistiendo ropa de hombre, y como cuando se transformaba era una chica linda, lo aprovechaba para ponerse ropa de mujer, e incluso también usaba ropa interior de mujer. Unos momentos después, el prota le cuenta la situación del matrimonio falso, y Jin se le caga de risa en la cara. Él seguía riendo y veía el anillo que tenían de compromiso, pero él pensaba en que había algo raro en ese anillo. El anillo de boda se ponía en el dedo anular de la mano izquierda. Él tenía el presentimiento de que había visto ese anillo en otro lugar, pero Jin se seguía burlando de él, y le pregunta con quién se había casado. De pronto llegaba Yu a ese lugar, y como siempre Yu la halagaba por su belleza. Cuando le agarró las manos, vio un anillo parecido al del prota, y entonces el prota le dice que era ella con quien se había casado. Jin se asombraba demasiado y le pregunta a Sansan si es que era verdad eso. Era verdad que estaba casada con ese tipo, y en efecto ella lo confirma. Jin estaba muy celoso y no podía aceptarlo, mientras que ahora el prota era quien se burlaba de él. Desesperado, Jin le pregunta a Yu qué había de bueno en alguien como el prota, y le pregunta si es que ese era el chico que le gustaba, pero el prota le explica que eran rehenes, no estaban juntos porque ellos querían, y le pide a Yu que se lo dijera, y ella dice que tenía razón, estaban forzados a estar juntos, y Jin le dice que se divorcie a Sansan. De todas formas no estaba con él por propia voluntad, y le dice que el prota era una basura, para luego casarse con él, y dice que la trataría mejor. Pero antes de que le pregunta, el prota interrumpe diciéndole que no. Dice que una vez que el contrato estaba hecho no podía terminarlo antes de tiempo. Jin dice que en ese caso no quedaba de otra, y le dice que lo engañe, y así se convertiría en su amante. Él era pobre y se gastaba su salario en videojuegos, figuras y esas cosas, pero Yu lo defiende diciendo que el prota es bueno cocinando. Después Jin le pregunta quién manejaba sus gastos. Ella dice que el prota porque no era buena con las reglas del mundo humano. Jin dice entonces que el prota se quedaba con una parte, y por la reacción del prota parece ser verdad. Entonces Jin dice que fuera su amante y cuidaría bien de ella. El prota dice que era malo porque su oferta era muy tentadora. Si ella saliera con él, perdería todos sus beneficios,
así que no dejaría que pasa nunca de ninguna manera. Él jala hacia con ella a Yu, y dice que Yu era suya y no se la daría. Le pide que se calle a Jin, dice que no podía seguir viviendo sin ella o moriría. Ella se preguntaba por qué decía esas cosas, pero el prota le dice que se calle, y dice que no se la daría a nadie, pero Jin dice que no rendiría y le dice a Yu que se fuera con él. Ellos dos la jalaban como si fuera un objeto, y Yu pensaba en que esa situación era como la de un rom-com o algo así. Para que la dejara, el prota dice que ella era plana y descerebrada. Jin lo toma del cuello y le dice que es lo que acababa de decir. Le preguntan si le gustaban los pechos grandes. El prota dice que sí, porque le gustaban cómo se veían. Él le dice que solo era un hombre superficial, pero en cambio el prota le decía que solo era fanático de las tablas de planchar. Mientras ellos discutían de los pechos seguían tirando de Yu, entonces esto a ella le dolía, lo que molestaba a ella, y les decía que dolía, además que hacía chocar sus cabezas. Como el prota le gustaban demasiado los pechos grandes, les sugiere casarse entre ellos. Tiempo después ella llegaba con la supervisora demasiado agotada. Había pasado más de un día desde el accidente de Jin 11 y Yu no le dirige ni una sola palabra. De verdad estaba enojada con él y lo estaba demostrando, pero el prota pensaba en que no perdería el tiempo con ella. Incluso el prota cocinó algunos dulces que le gustaban para poder hacer que por lo menos le dirigiera una palabra, pero ella de un solo bocado se lo terminó. No había funcionado. Pero no importaba, tenía un plan B. Le muestra el celular para tentarla a pasar un desafío que muchos streamers habían intentado y fallado, pero a ella le tomó solo un minuto, pero no importaba, tenía un plan C. Él recuerda que ella quería mucho un spinner, piensa que si se lo mostraba al fin podía conseguir algo, pero cuando empieza a girarlo enfrente de ella le dice que se fuera a jugar a otro lado. Él dice que es una mujer difícil de complacer, pero después de pensarlo al fin acepta que fue su culpa, así que le pide dejará de estar de mal humor, y aceptaría cualquier castigo que le daría. Ella pregunta que si de verdad, entonces le pide que diga que estaba equivocado y que no lo volvería a hacer, así que sin más remedio el prota lo dice a regañadientes, pero el prota reclama y dice que todo eso lo había hecho por ella. Pero ella dice que sabe que solo la usaba para disfrutar su estadía en el mundo humano, pero él dice que no era así. En parte sí lo era, pero no todo era así. Cuando lo vio con ese tipo se sintió de verdad muy molesto, e hizo cosas de las que ahora se arrepentía, pero le dice que no se confunda, lo hizo porque él vio que ella lo estaba considerando lo que él le decía. Pero ella le dice que no lo estaba considerando. Entonces el prota le dice por qué dijo simplemente no. Ella dice que fue porque era la primera vez que una chica linda se le confesaba. Era muy vergonzoso. El prota decía que sí era en serio, porque él pensaba que ella era más linda. Ella dice que era lo que acaba de decir. En tono burlesco le dice que se sentía halagada. El prota le dice que su única cosa buena es que era muy linda. Ella seguía sonriendo y le dice que como no lo iba a hacer si le habían dicho que era encantadora.